Buenos días, chicos. Qué lindo tenerlos de nuevo acá. Estamos viendo de que hay, siguen. Estamos justo ya en la recta final de nuestro desiderativo y estamos hablando ahora de esta semana de tiempo de reacción y de desvitalización. La próxima semana veremos dos de las características más y se finí después ya la tercera semana ya todo lo que significa el diagnóstico y todo pronóstico y recomendaciones como les había puesto y terminamos. Y terminamos un test que les va a servir muchísimo, un test que habla mucho y tiene muchísima interpretación desde todos los ángulos. Ahora bien, me encantaría ahora hablar con ustedes. Y he visto de que porque ayer ya di el panorama, el pantallazo de lo que es el tiempo de reacción y de lo que es la desvitalización. Por lo tanto, dado el pantallazo ayer, además ustedes tienen toda la literatura ahí, todo lo que he subido. Por lo tanto, creo que estamos en condiciones de más bien solventar dudas, más bien hablar de todo aquello que no ha estado claro, porque obviamente yo creo que todo ha estado claro, pero no siempre es así. O sea, a veces uno como docente dice, oh, qué clara que he estado, pero sin embargo no siempre es así. Bien, pantallazo así muy general. Tiempo de reacción, algo muy significativo que podemos nosotros evaluar en el desiderativo, porque el tiempo de reacción que tengan nuestros pacientes en nuestro consultorio es el tiempo de reacción que ellos emplean cuando están en su vida cotidiana, caminando por la vida y enfrentando múltiples frustraciones, múltiples fracasos, múltiples obstáculos que lo llenan de ansiedad y de angustia. Y entonces la forma como maneja la persona la ansiedad y la angustia nos puede dar el tiempo de reacción. La desvitalización, ¿cuánto me aferro a la vida? O sea, si alguien viene y wow, me asusta como el psicólogo, aunque no lo hayamos asustado así literalmente, hemos disfrazado nuestro susto con una muerte fantaseada, pero hemos disfrazado nuestra agresión. Entonces, cuando alguien viene y lo asusta, lo llena de angustia, lo llena de ansiedad, esta persona se derrumba, se desintegra, se desestructura, con la agresión del otro o la agresión de la vida o los embates de la vida, se cae o lucha por sobrevivir. Somos unos sobrevivientes o no. Esto es lo que vamos a ver en desvitalización. Ahora, si bien los dos tienen, ustedes han visto, tienen que hacer un cuadrito. Sin embargo, el cuadrito no dice nada si es que ustedes no lo interpretan. Ya les he dicho el día de ayer cómo ustedes tienen que relacionar los puntajes dispersos, tanto
los puntajes dispersos tanto de un lado como del otro. Les he dicho, o sea, tanto de la derecha como de la izquierda de la media, ya les he dicho que no tendrían sentido sin una interpretación de ustedes. Por lo tanto, ustedes vean que la interpretación enriquece, pero en muchísimo, el conocimiento que pueden tener de la otra persona. Tenemos además la categoría de desvitalización, y la categoría de desvitalización, chicos, importantísima, porque también nos habla de la fortaleza yoica. Ustedes ven de que ante la muerte fantaseada lo matamos, logramos matar a nuestro paciente, o sea, sucumbe ante nuestra agresión o sobrevive. Pese a todos los embates, a los 3 embates positivos y a los 3 puñetazos negativos que hemos dado a nuestro paciente, enfrenta, sale con solvencia o se desintegra o se desestructura frente a la agresión del medio. Bueno, chicos, este es el contexto de estas dos, de estos dos ítems que ahora estamos viendo y que ustedes tienen que hacer y ejercitar un tantito con la tarea que les he dado. Cuéntenme cuáles son aquellas o sea, aquellas dudas que tendrían sobre esto. Cuéntenme las dudas que tienen sobre tiempo de reacción y desvitalización. Bueno, si no hay dudas, yo voy a pedir, en primer lugar, les voy a comentar que a partir de ahora voy a anotar, acá tengo mi cuadernito, las personas que están participando activamente de todo lo que estamos haciendo. Obviamente, a mí me sorprende cómo digo, por favor, tenemos en la videoconferencia la posibilidad de hablar de las dudas que tengan y muchas veces nos callamos, no decimos nada. Yo infiero de que no hay dudas, pero en realidad no sé. En realidad ignoro y muchas veces se quedan con la duda y no quiero que se queden con la duda. Entonces voy a presionar un poquito. Estoy tomando nota de las personas que participan. Las personas que participan van a tener 10 puntos más ponderados, de acuerdo a su participación, obviamente, en el puntaje final. Por eso me he traído cuadernito para tomar nota de quiénes participan y quiénes no. Por lo tanto, ¿quién quiere empezar con obtener un puntaje en su nota final? Acá estoy. Por favor, empiecen a hablar. Por favor, empiecen a cuestionar. Si yo pido que alguien participe, entonces no la voy a anotar.
no voy a anotar acá como persona que participó y que merece puntaje. Pero si ustedes voluntariamente participan y dicen, bueno, a mí me ha parecido genial, pero no he entendido esta partecita, entonces me va a gustar más. Ahí sí van a tener puntaje adicional. A ver, entonces me veo obligada a pedir de que, a ver, Jonathan, a ver, ¿qué has? Ya, obviamente que ya no tienes tu puntaje. Zulma, he visto de que querías abrir tu micrófono. Dime, Zulma. Lince, yo quisiera hacer una consulta. Bueno, no entendí muy bien lo que llegaría a ser cómo medir el tiempo de reacción subjetivamente. Ese punto no logré entenderlo bien. Ya estás anotada, Zulma. A ver, el tiempo de reacción es tiempo de reacción de la persona. Ayer les contaba cómo hay personas bastante lentas de por sí. A veces depende de la cultura. Nosotros tenemos a los tarijeños que se caracterizan porque son lentos en la reacción. Pero más allá de aquellas características culturales, hay características personales y eso es lo que a nosotros nos interesa. Es decir, vamos a comparar en primer lugar, Zulma, el tiempo de reacción consigo mismo. Por lo tanto, vamos a sumar el tiempo de reacción, vamos a sumar los 6 tiempos de reacción que tenemos y vamos a dividirlo, vamos a sacar un promedio, vamos a dividirlo entre 6. Y ese va a ser el promedio. Y esa va a ser nuestra media, la media individual que ha sacado esta persona. Esta media individual, chicos, vale decir, es el análisis que vamos a hacer con su tiempo de reacción subjetivo de la persona misma. Entonces, esa media individual nos va a dar parámetros de dispersión, tanto a la izquierda como a la derecha. A la izquierda serían puntajes muy rápidos, es decir, tiempos de reacciones muy rápidos que haya tenido la persona en nuestro cuadrito de doble entrada. Y de la media a la derecha estarían los puntajes de mayor, en los que el sujeto ha tardado más. Esto nos permite ver, relacionando con las respuestas que ha dado la persona, nos permite ver si esta persona actúa más impulsivamente, es decir, aquellas dispersiones que están a la izquierda, si esta persona ha, dice que hay chicos que están queriendo unirse y no pueden, qué raro, pero yo he aceptado a todos. Bueno, vuelvo a concentrarme. Entonces, los puntajes dispersos no tendrían sentido si no vemos con qué defensas y con qué identificaciones reacciona en este tipo de puntajes. ¿Qué quiere decir? Que cuando esta persona actúa impulsivamente, entonces se
o sea, emplea, se apoya en determinados mecanismos y en determinado tipo de identificación. Lo propio del lado derecho de la media, es decir, las dispersiones que están más a la derecha, nos va a decir que cuando el sujeto no reacciona impulsivamente, cuando se carga de la ansiedad, ¿qué defensas y qué identificaciones asume? Entonces es un análisis bastante individual, es la comparación del sujeto consigo mismo en situaciones de mucha tensión en las que o él reacciona impulsivamente o él reacciona en forma tardía. Los puntajes del medio son las reacciones normales, digamos. Ahora ustedes, generalmente la pregunta es, ¿cuándo vamos a considerar dispersión? Cuando está muy lejos de la media. Toda dispersión está lejos de la media. Ahora, 2 puntos, 3 puntos, no importa. Tienen que ser los puntajes más alejados de la media. Si son 2 puntos, pues 2 puntos. Si son 3 puntos, pues son 3 puntos. Pero ustedes vean en el cuadrito cuáles son los puntajes más alejados de la media. Y hacen todo este análisis. Ese es el tiempo de reacción subjetivo, individual, de específicamente nuestro paciente o nuestra paciente a la que hemos tomado. Pero después, al final, vemos, ¿no? Hacemos un análisis, nosotros como psicólogos, y ya es mucho de criterio, aunque en el libro dice, cuando la media está antes de los 5 puntos, antes de los 5 segundos, o en los 5 segundos, las respuestas son muy rápidas y por lo tanto de por sí este sujeto es totalmente impulsivo. Y les decía, cuando las respuestas están en el libro está de 30 segundos, pero acá ya con la experiencia que tenemos, no, las personas no aguantan hasta 30 segundos, mucho es. En otras culturas tal vez, pero en la nuestra no aguantan el silencio. Y entonces nosotros tenemos como respuestas tardías aquellas que se dejan invadir por la ansiedad y la angustia y no se desembarazan de ella, son a partir de los 15 segundos más o menos. Fíjense que 15 segundos es harto. Por lo tanto, tenemos que evaluarlo. Ahora, ustedes tienen que ver si la persona es impulsiva, menos de 5 minutos, o si la persona es más bien más racional, pero se deja invadir la angustia y la angustia no le permite dar ninguna respuesta. Incluso llega, como les había dicho en el escrito, llega a la duda obsesiva. Entonces, ustedes van a ver en qué situaciones, ya estamos en la universal, entonces van a ver que esa persona generalmente tarda muchísimo en contestar, en reaccionar ante las frustraciones, ante los fracasos. Son personas que se quedan muchas veces anonadados, así, pálidos, lívidos y brutos, ¿no? Frente a la agresión. O sea, no reaccionan. Les es difícil reaccionar. Pero obviamente con una angustia caballar interna.
Entonces, son dos puntajes, ¿no? Para mí la más importante es el tiempo de reacción, el puntaje que saquemos, el más importante es el puntaje que saquemos en el tiempo de reacción subjetivo, individual, ¿sí? Donde vamos a hacer toda una elocución sobre eso. Ahora, ustedes ya depende de ustedes, del criterio de ustedes, del conocimiento que tengan de la persona para catalogar a la persona de muy impulsiva o no impulsiva, pero ojo, la persona muy impulsiva, Zulma, es un peligro para la sociedad. ¿Ustedes creen que todos los feminicidas, por ejemplo, han ido a querer matar a su pareja de por sí? Muchos, al calor de la discusión, al calor del encontronazo, se les fue la mano, impulsivamente. Y otros, los psicópatas, han ido y han planeado matar a su pareja, matar a su exmujer, matarla. Han planeado. Ha sido deliberado, ¿no? Por eso en derecho dicen, es, hay que, hay que diferenciar lo que es un asesinato de lo que es un homicidio, ¿no? Eh, el asesinato es con premeditación, es planeado, es pensado por los psicópatas. Porque ¿quién va a querer matar a una persona si no es un psicópata? En cambio, el homicidio, o sea, se te fue la mano. Pero ese se te fue la mano es porque no controlaste pulsiones. Y ese no control de pulsiones es debilidad superiórica, o sea, hay una debilidad, no hay regla, no hay límite. Y todo eso te hace ver de que hay todo eso te hace ver de que hay debilidad yoica en general. Te contesté, te Sí, contesté, Lice. Sí. ahora ya entendiste. Ujú. Entonces, Gracias, Lice. cuando ustedes vean tiempo de reacción, vean este tiempo de reacción individual que tienen que relacionarlo con las dispersiones y demás, pero también tienen que ver el general, eh, si su tiempo de reacción es muy rápido o muy lento para determinar si hay impulsividad o no hay, o no lo hay, o nos vamos al otro extremo. No se olviden, chicos, que todo extremo es malo, no es equilibrio, no es normal. Bueno, a ver, Jonathan Camacho, a ver, dime tus preguntas. Hola Lisa, ¿se me escucha? ¿Sí? ¿Te escucho? Ya, tenía una cierta duda en relación a que para poder hacer los trabajos, o sea, para, digamos, me complica un poco el hecho de no conocer muy bien un poco sobre la historia del sujeto, a qué ha venido, el motivo de consulta y esto. Ay, Por ejemplo, Jonathan, ahí no estamos todavía. Estamos ejercitando tiempo de reacción y estamos ejercitando eh, desvitalización. Están ah, ejercitando, no son casos que les hemos dado.
Ya les vamos a pasar el cuadernillo por donde ustedes tienen que resolver algunos casos y pues el cuadernillo ya va a tener todo, o sea, ahorita ejerciten, primero ejerciten antes de ir o sea, tienen que hacer simple y llanamente de aquellos casos que les hemos dado, que yo les he colgado el otro día, y tienen que hacer desvitalización y tienen que hacer tiempo de reacción, tienen que hacer de los 10 casos su cuadrito, ¿no? E interpretar. Después ya cuando tengan casos reales, cuando estos son sacados de casos reales, pero cuando tengan ya casos completos con entrevista, con motivo de consulta y demás, ahí ya todo lo que han ejercitado van a ponerlo, pero además relacionarlo con la historia del individuo. Ya, otra cosa que me ponía, digamos, a pensar es de que si aparecen, digamos, dos respuestas muy rápidas del sujeto y una en que le deja, o sea, que tarda en responder, o una respuesta tardía, podríamos decirlo, estaría yendo más hacia la impulsividad. Claro, es eso lo que hace poquito les he dicho, ¿no? Primero tienen que fijarse si hay dispersiones más a la izquierda, tienen que fijarse que, claro, esas dispersiones a la izquierda ha hecho que su media sea más corta. La media va a ser más corta, o sea, hasta 5 segundos, por ejemplo. Y entonces ya eso te facilita, Jonathan, porque directamente ya tú puedes decir, este tipo es impulsivo generalmente, ¿no? Por lo general es totalmente impulsivo. Y cuando es impulsivo, ahí tú tienes que ver con qué mecanismos y con qué identificaciones se casa, se apoya, utiliza. Entonces, de lo que entendí también, mayormente las personas impulsivas manejan ciertas defensas en situaciones adversas, como en este caso del tío que lo pone sobre la muerte. Y en el otro caso de que no sabe qué hacer, entonces hay pocas defensas. Eh, Creo que así lo he No, no, entendido. no, 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 Jonathan, te falta leer un poquito teoría. Ya. O sea, los seres humanos constantemente nos estamos defendiendo, constantemente. No es que le faltan defensas, las defensas son débiles. Ah, Una cosa es que le falten defensas, otra cosa es que las defensas sean débiles. ya. Y otra cosa es que sucumba, que no tenga defensas en el sentido de que sucumba, o sea, no puede apelar a ninguna defensa cuando hay shock o bloqueo. Cuando hay shock, quiere decir que el sujeto se quedó sin defensas como para eh, responder. Ahí ya es una estructura sumamente, terriblemente débil. En cambio, en todas las respuestas vamos a ver determinada defensa, ¿no? O sea, los sujetos, los hombres, los humanos, los hombres y mujeres, para adaptarnos a este mundo, estamos emitiendo defensas constantemente. Ahora, obviamente, si yo me tropiezo en la calle, no me voy a desestructurar, por más débil que sea mi estructura. Pero si enfrento algo más grave, ¿cómo puede afectar a la persona? Entonces, ahí ¿sigue teniendo defensas esa persona o sucumbe a la muerte fantaseada? O sea, ¿puede salir adelante o no?
cuando tal vez, cuando no hay defensas, tal vez le faltan defensas, cuando decías tú, cuando no hay defensas es cuando la persona no ha podido defenderse frente a esa muerte fantaseada. Por lo tanto, no ha podido apelar ni siquiera a defensas débiles. Directamente se desintegra, directamente se desestructura. ¿Ya? ¿Y por qué, Jonathan, si tienes preguntas, por qué no las haces normalmente? Mira, Zulma se ha ganado puntos y tú no, porque yo te he obligado a hablar. Quien tenga preguntas, gánese puntos, chicos. Lorena, dale, Listen, buen, buen yo día. me estoy en un extremo. Quiero preguntar algo que obviamente no está en la tarea, pero se venía a mi cabeza, que era, digamos, si nosotros hacemos el test a una persona que tiene el síndrome de Tourette, ¿qué podría pasar? O sea, los tiempos de reacción, ¿cómo serían? ¿El síndrome de qué? Tourette. Ah, el síndrome de Tourette. Es decir, que ese síndrome es el que se lentifica toda reacción. El síndrome de Tourette es el que tiene tics y a veces los tics se vuelven también un poco más graves a partir de que la persona a veces hace Ay, cosas que no tienen sentido. ya, estás hablando de Tourette. Yo te escuché de Sí. Tourette. Ah. Ya, o sea, yo decía que, ¿cuál es ese síndrome? Bueno, eh, no, eh, uy, has complicado el asunto. Las personas que tienen tics, el tics es una somatización, pero ojo, Freud dice que el síntoma se inscribe en la parte más delicada del soma. Perdón, 2 segundos, perdón chicos, Enseñar para acá. ya, es que mi hijo vino a saludar. Entonces, les decía, has complicado, Lorena, el asunto, porque les decía, Freud dice de que el síntoma se inscribe en la debilidad más grande del soma o de la psiquis. En este sentido, para que el síntoma se inscriba en determinado tipo de tics, ha tenido que haber una conjunción de hechos para que se manifieste el síntoma. Y generalmente la aparición de tics se debe también a una debilidad en el sistema neurológico. Una debilidad en el sistema neurológico que habría que observarlo. Pero desde el punto de vista psicológico es una somatización. Segundo, generalmente aparecen en personalidades muy obsesivas. Generalmente los tics y las tartamudeces, por ejemplo, aparecen en personalidades muy obsesivas. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir de que son características de personas que se autoexigen demasiado, no toleran frustraciones y de por sí tienen un superior demasiado rígido,
tienen un superior demasiado castrante, demasiado punitivo. Estas son las características, Lorena, pero ojo, no estamos dentro de psicopatología, esto ustedes tendrían que hablarlo en psicopatología, pero una persona con estas características tiene que ser analizada desde este punto de vista, y la reacción, el tiempo de reacción es el mismo. O sea, no sufre, no por tener tics, va a tener un tiempo de reacción menor o mayor. El tiempo de reacción va a ser muy particular de esa persona. Generalmente el tiempo de reacción en estas personas, como tienen un superior muy rígido, punitivo, como hace rato les decía, y una autoexigencia muy grande, generalmente hay mucha duda y generalmente es bastante tardío, pero se explica por el mismo síntoma. Es decir, se explica por el mismo síndrome. El síndrome mismo tiene estas características. Entonces, obviamente son personas que tardan en desembarazarse de las situaciones angustiosas o simplemente ansiógenas, tardan. ¿Te contesté, Lorena? Luisa, muchas gracias. Voy a considerar tu participación espontánea, Lorena. Entonces estoy anotándote, el 15 de octubre obtuviste. Ahora, si no hablas más en mis clases, no tienes más que medio punto, un punto, no sé. Vamos a dividir por todas las videoconferencias que tengamos. Ya, ¿quién más quiere participar? Gánense puntos, chicos, que parecería que acá suerte sin blanca, dale Israel, Lara, Pati. Lice, perdón. Está bien, Lice, buenos días, ¿cómo está? Buen día, Israel, Eh, un gusto verte. Ahora sí me puse audífonos para que no haya eco. Eh, Tenía una duda respecto al tiempo de reacción. Mi duda es de que nosotros tenemos que fijarnos si tiene en el tiempo de reacción, si tiene tiempos dispersos, ¿no es cierto? Si tiene menos de 5 segundos. Y bueno, en el caso de aquí de nuestra población, o sea, en nuestra cultura, tomaríamos en cuenta cuando sea más de 15 segundos que no haya respuesta, ¿no es cierto? Ajá. Eh, Mi pregunta es respecto a esto. Al final, cuando nosotros tengamos la suma de los tiempos de las 6 catexias, vamos a tener un tiempo de reacción general, ¿no es cierto? Una media, porque eso se suma y se va a dividir. Claro, pero es la media del individuo, ¿no? Claro, la media del individuo. Sí. Entonces, mi pregunta es, ¿qué sucedería, por ejemplo, que el sujeto tiene puros reacciones dispersas? Por ejemplo, tiene 2 y un 16, luego tiene un 3 y luego tiene un 15, digamos. Entonces, tiene y obviamente, como son números muy pequeños y como también tienen números muy grandes, la media va a salir como si fuera como si estuviera dentro de lo normal, digamos, en la suma y la división de ese número, No. ¿no? O sea, la media va a salir o más a la izquierda o más a la derecha, pero en todo caso, como estás sacando la media individual, esos puntajes dispersos son los que tú tienes que evaluar, y entonces ahí tú te das cuenta de cuál es la tendencia del individuo. Es decir, aunque la media sea 10 segundos, ponte, que sería lo normal, pero esos 10 segundos te marca las polarizaciones que ha tenido ese sujeto en tanto respuestas rápidas y respuestas cortas.
perdón, respuestas cortas, rápidas y respuestas largas y lentas. Entonces, ahí está tu pericia. Cuando tú ves eso, ayer yo les decía a Israel, no sé, a Zulma la vi ayer, a Elmer lo vi ayer, pero estamos aprovechando la virtualidad para pasar clases más seguidas con los dos grupos. Ayer yo les dije, Israel, que cuando sucediera estas cosas, por ejemplo, donde tú ves, wow, acá todo está polarizado, pero resulta de que, claro, el promedio me sale ahí a la media. Ayer yo les dije, ahí viene el criterio del psicólogo. Sí, Ahí justamente está, eso perdón, pensaba. Ah, le doy terminaré, justicia, disculpe. terminaré. O sea, ahí está el criterio del psicólogo. Tú ves de que ha sacado una media, pero resulta de que sus puntajes son totalmente polarizados, totalmente polarizados. Entonces, ese problemita lo tienes que resolver no solamente intuitivamente, no, lo tienes que resolver teóricamente. ¿Has escuchado ese dicho que dice, cuídate de las aguas mansas, que de las peligrosas me cuido yo? Que está incluso en la Biblia. ¿Qué quiere decir? Cuídate, o tu mamá alguna vez, tu abuelita te ha debido decir, hijito, Israelito, tienes que cuidarte de las matas callando. A nosotros, a las mujercitas, nos han dicho, tienes que cuidarte de los matas callando. Esas personas que vienen buenitas, buenitas, un sol. Y cuando se enojan, son un diablo, pero diablo en persona. Chicos, ¿por qué? ¿Por qué esas personas? Ay, sí, licenciada. ¿Por qué? A ver, explíquenlo psicológicamente. ¿Por qué se presentan? La dulzura andando por una parte, pero cuando explotan son terribles. Israel, teóricamente, a ver, ¿qué explicación darías? Yo diría que habría demasiada represión, ¿no es cierto? Porque en realidad Perfecto. Hay una represión muy grande de la agresión. Perfecto. Por lo tanto, si acá está la agresión como fuerza y acá viene la represión, cuanto más represión hay, más revitaliza, reenergiza a la agresión. Y por lo tanto, cuando la represión de alguna forma falla, esto estalla. O sea, se estalla. Y por ejemplo, esa sería una muy buena explicación para el caso que tú estás trayendo a colación. O sea, no se olviden de que mucha represión energiza la pulsión. Por lo tanto, obviamente que cuando hay una alguito pasó con la represión, o sea, se desencadena todo. De lo que ayer ha sucedido, de lo que antes de ayer ha sucedido y de lo que toda la vida ha sucedido. Se desencadena todo. Entonces, por eso es que nosotros decimos, ¿no? De que todo tiene que tener un equilibrio. Si tú implantas un super-yo punitivo, malo, castigador y demás, no estás, no estás
reprendiendo bien, o sea, de la represión me refiero. La represión tiene que ser algo asumido, algo hablado, algo razonado, algo, pero equilibrado. Ni muy, muy, ni tan, tan. No represión, enfermedad. Sí represión, mucha represión, enfermedad. Todos los polos son patológicos. ¿Te respondí, Israel? Sí, licenciado, porque justamente pensaba en eso, ¿no? Que después, por ejemplo, de sacar los datos, ¿no es cierto? Y luego vamos a tener que hacer, imagino, una síntesis, ¿no es cierto? O como la interpretación de lo que estamos haciendo. Entonces yo pensaba que en esa parte no sabía si darle importancia a esa media, digamos, porque obviamente voy a analizar las dispersiones que está teniendo la persona, ¿no es cierto? Entonces ahí voy a hacer el análisis. Pero no Claro. sabía también si ponerle atención a esa media, porque para mí, digamos, si esa media, como usted dijo, va a salir 10, o sea, aparentemente, entre comillas, si solo viera la media de la suma de todo, parecería bien, digamos, pero obviamente viendo las dispersiones sabemos que no es así. Entonces, no mi duda era esa de qué poner respecto a esa media ubicada que salió Bueno, 10, pero ya me respondió, digamos, ya, con la explicación que me acaba de dar. los 10 ejercicios que les he dado, chicos, eh, responden simplemente a ejercicios. Pero obviamente tienen que, o sea, de nada me sirve a mí que me hagan mi cuadrito de tiempo de reacción con la media de todos colores. De nada me sirve que me pongan el cuadrito de desvitalización con verdecito vegetal, animal con azulito. De nada me sirve si ustedes no lo van a interpretar. O sea, ayer mismo les he dicho, yo no quiero que esto sea como secundaria. Tienen que hacer paso 1, paso 2, 3, ¿vale? 4. No, cada paso tiene sentido. Cada paso es una interpretación requete rica para ustedes. Requete rica. Entonces, eh, obviamente me van a hacer el análisis de tiempo de reacción y obviamente me tienen que hacer el análisis de el mecanismo de defensa sobre todo y la identificación que tienen esas dispersiones. Y después me tienen que hacer un resumencito de lo que ustedes están interpretando. Y me tienen que hacer el resumencito también de la desvitalización. Esta persona frente a la muerte fantaseada sucumbe o no sucumbe o evade. Veamos qué defensas utiliza y qué identificaciones, o sea, cuán sólidas o no son sus identificaciones. Sí, me quedó claro, licenciada. Muchas gracias, pero quisiera molestarla con una pregunta más. Adelante, adelante. Es respecto a la desvitalización. Entonces, como usted ya mencionó y nos explicó, ¿no es cierto? En la desvitalización podemos observar la fortaleza yoica que presenta la persona de acuerdo a cómo es que elige los elementos, ¿no es cierto? En las catexias, el orden de los elementos. Y también, igual revisando, ¿no es cierto?, el documento que nos envió respecto a la desvitalización, pude ver, ¿no es cierto?, que en las categorías positivas tienen que empezar, ¿no es cierto? O sea, una correcta desvitalización sería del reino animal, reino vegetal y luego el reino de cosas inertes, ¿no es cierto? Por así decirlo. Por lógica. Por lógica, claro. Por lógica Eh, tenemos en nuestra naturaleza, nos enseñan desde chiquititos que hay 3 reinos, ¿no? Reino animal, vegetal y mineral. Pero hay cosas que, por ejemplo, ¿dónde las pones? Por ejemplo, alguien que te dice, me gustaría ser un ente. ¿Dónde pones el ente? Eh, no estoy diciendo lente, estoy diciendo ente.
¿Mm? Me gustaría hacer la verdad. Lice, en tanto el ente Un podría estar ratito, más un ratito, caliente. un ratito, Bianca, estoy terminando de explicar, por favor, un ratitito. Eh, ¿Dónde pones ente? ¿En ¿Me qué está reino lo preguntando pones? o es una pregunta para que reflexionemos? A ver, sí, por eso es que yo les Ah, digo, ya. ¿dónde lo pones? Eso lo quería Eh, decir, Lice. yo lo pondría en el reino, o sea, no es del reino mineral, pero sí lo pondría en el reino de cosas que inertes, digamos, porque el ente, mm, o sea, no podemos comprobar la existencia que es un ser vivo o algo así, ¿no es cierto? Entonces algo, pues como una fantasía, un mito, digamos. Ya, pero no es fantasía, es una posición hasta filosófica, ¿no? O sea, todos los seres humanos tenemos, de alguna forma, Bianca, cerra Es que yo quería responder eso también, licenciada. Es a que ver, para mí más que todo no sería como deshumanizarlo, sino que es como los que dicen que quieren ser dioses, ¿no? Es como que intentan ser algo más allá o con algo más de poder de lo que tiene un ser humano. o sea, de alguna forma, Bianca tiene razón, Israel. O sea, el ente es la esencia del ser. Y es como Bianca dice, ¿no? Es una respuesta totalmente omnipotente que hace de que la persona no soporte la angustia de morir y entonces se identifica con algo que es eterno, con algo que es inmutable, con algo que es intangible, con algo que es eh, inmortal, como el ente. Entonces, por eso es que Bianca tiene razón en el sentido de que, bueno, se está identificando omnipotente. Dice, no, se desconectó. Hola, no sé si alguien aquí de la clase sabe sobre la tarea que quizás lo tendríamos que hacer de cada catexia, hacer el análisis sacando lo que es la identificación, la hora de tiempo y la desvitalización, o tenemos que hacer de según los 6, digamos, al final. No sé si alguien sabe, porfa.
Tienes que hacer de cada sujeto, no solo de cada catexia, o sea, de cada sujeto hace tres positivas y tres negativas, entonces tienes que hacer por sujeto, no por cada catexia, o sea, en sí. O sea, son 10 sujetos y tienes que hacer 10 ejercicios, digamos. Ya está bien, entonces, pero igual trabajaríamos, ¿no ves? Sacando según su media de cada uno, ¿no ves? Ya está bien, gracias. Yo tengo una pregunta, chicos. La licenciada nos pasó el documento en Word y quería saber si tenemos que hacer imprimir y hacer nosotros el análisis a mano, sacar una foto y mandárselo, o podemos hacer todo en Word y mandárselo. No, pues tienes que hacer en Word nomás, güey. ¿Para qué vas a hacer trabajo doble? Si tienes que subirlo al Moodle, digamos. Mm, Eso le Claro, planteé a sobre la el mismo licenciada. documento lo haces. Oh, ya. Muchas gracias. Muy amables, gracias. Lo que sí, la única sugerencia, bueno, la sugerencia que dio la licenciada es que cuando guardes tu documento lo guardes en formato PDF, no en Word, porque cuando a veces haces y como son cuadros, lo que vas a hacer, ubicas, se desconfigura a veces. Entonces, como dio la sugerencia de guardarlo en PDF, obviamente no tenemos que hacerlo o sea, tienes que hacerlo en computadora. Oh, perfecto. Gracias por eso. Ya acabado la clase, les dice, se salió, ¿verdad? No, chicos, se ha caído su internet. Dice que le esperemos un momento. Y la clase se sigue grabando. Acaba de hablar en el grupo y dice que se le cayó el internet, que esperemos un ratito.
Lice, bienvenida a la clase. Otra vez. Lice. Hola chicos, ¿me escuchan? Sí, Lisen, buenas tardes. ¡Hala! Bueno, ya se restauró mi internet. Tengo que ver que a veces se calla, me congelo y ustedes se van. Yo le decía, Israel, te contesté y no me contestaba Israel. Israel, te contesté y no había Israel. Y yo estaba congelada también. ¿Hasta qué parte escucharon? Estaba explicando lo del ente y estaba desarrollando un poco más lo que mi compañera dijo que era como que un ser omnipotente, el ente. Ya les dije que cómo tenían que armar la consigna, ¿verdad? Si la respuesta es ente, les dije también cómo armar la consigna. ¿Escucharon eso? No, Eh, Lisen, no. Creo que no, Lice. Bueno, la siguiente consigna, cuando dice ente, porque yo te decía, Israel, el ente es esencia, es, eh, es un constructo filosófico, que es la esencia de cada persona, de cada cosa, ¿no? Entonces, el ente tenía características, como dice Bianca, omnipotentes. Entonces, cuando tú armas la consigna, tienes que armar, si tú pudieras dejar de ser persona y ente, porque ahí ha habido una dificultad para volverse o sea, para desvitalizarse. Entonces ya da cuenta de una persona débil, porque cuanto más abstracta sea la respuesta, es peor. Respuestas como ente. Me gustaría hacer la verdad. Siempre cuento la anécdota. Viene una niña con la mamá, 15 años tenía, y la mamá dice, es mitómana. Miente sin necesidad. O sea, pero si mintiera para que no la peguemos, para que no la riñamos todavía, pero miente sin necesidad. En las cosas más absurdas, ¿no? Y bueno, la mitomanía, en la mitomanía como síntoma, corremos un peligro, chicos. El peligro es de que la persona se esté yendo a un mundo de fantasías y no esté con el principio de realidad y los pies bien puestos sobre la tierra. Entonces, ¿qué hago? Lo primero que hice fue hacerle un diagnóstico, porque corríamos el riesgo de que la chica de 15 años esté desarrollando una hebefrenia. Se llama hebefrenia a la psicosis que viene en la pubertad o en la adolescencia. ¿Y qué me responde? ¿Cuál fue su primera respuesta negativa? Si tú pudieras dejar de ser persona, ¿en qué no te gustaría convertirme? No me gustaría convertirme en la mentira, ¿no? O sea, ahí tú ves dos cosas, ves cómo en las negativas también la persona está hablando de sí misma y claro, ahí ves también la inconsistencia de la respuesta y resulta de que esa inconsistencia te hace ver
la poca fortaleza que tiene esa persona. Entonces, ¿verdad? Estaba desarrollando una hebefrenia. Entonces, ven que por qué es importante que nosotros tengamos un diagnóstico correcto, porque cuando se está desarrollando una hebefrenia, hay que mandar al psiquiatra más, es decir, hay intervención del psiquiatra y del psicólogo. ¿Se entendió, Israel? Sí, licenciada, pero en realidad no me dejó preguntar porque antes de que inicie mi pregunta me estaba explicando lo del ente y todo eso. Pero en realidad mi pregunta, así rapidito, iba justo a lo que acaba de explicar ahorita, que en la desvitalización, respecto a las catexias negativas, justo ahí quería llegar. Bueno, el documento que usted nos mandó, lo estaba leyendo, ¿no es cierto? Estudiando, y dice que en las negativas puede haber una inversión del orden que reflejaría igual fortaleza yoica, pero habla de, ¿dónde está? De literatura científica, ¿no es cierto? Entonces eso quería tal vez que me podría ampliar un poco, porque puede ser, digamos, que en este caso que usted explicaba, ¿no es cierto? La mentira fue lo que dijo, fue la primera catexia negativa, ¿no es cierto? Entonces yo, o sea, ahí estaría confundido porque no habría sabido si ponerlo como un concepto y habría, digamos, si se habría hecho el orden invertido, yo habría puesto fortaleza yoica, pero ya veo que habría estado equivocado, por ejemplo, ¿no es cierto? No, Entonces, no, porque, dale, termina. entonces es justamente eso, ¿no? Si me podría ampliar un poquito esa parte, ¿no? Más que todo del documento que nos envió, ¿no es cierto? Que justamente dice que la literatura científica revela fortaleza yoica adecuada en las catexias negativas, cuando parten por lo que menos le gustaría hacer. Entonces, no sé si eso me podría ampliar un poquito más, Lisa. Yo creo que lo voy a poder entender con una Ya, explicada más. primero, Israel, cuando me refiero a la literatura científica, es a la literatura que les he mandado. Está Selener, está, eh, bueno, están todos los libros que he ido mandándoles poquito a poco, Siquiera Ocampo, eh, revisen desde el principio, o sea, porque no les voy a mandar cada vez. Les mandé una vez y ya, ahí tienen que revisar. A eso me refiero. Y me refiero a que muchos dicen de que cuando nosotros emitimos la catexia negativa, si tú pudieras dejar de ser persona, ¿en qué no te gustaría convertirte? Y en vez de agarrar y decir, tener una desvitalización gradual, animal, vegetal, mineral, a veces comienzan por lo que menos quisieran ser. Entonces comienzan con mineral o cosa. Ay, no me gustaría ser, qué sé yo, la tierra, el suelo, no me gustaría ser, qué sé yo, un edificio. A veces hay el orden invertido en el sentido de que primero es lo mineral, después viene lo vegetal y por último el animal. Este orden invertido, cuando es así gradual, denota fortaleza yoica también, porque cuando yo le pregunto qué es lo que menos te gustaría hacer, ahí vas a ver en Siquiera Ocampo lo que te estoy diciendo. Entonces, lo que menos quisiera hacer, si no soy hombre, si no soy humano, si no soy ser humano, ¿qué no quiero ser? A veces comienzan por cosa o mineral, pero eso no está mal. A veces comienzan por lo que menos quisieran ser y van después vitalizándose. Es decir, no quisiera ser, qué sé yo, la tierra, una tierra, el lodo, ya. No quisiera ser el pasto. Y
La tercera, no quisiera ser la liebre, por decirles algo. Gradualmente ha ido de lo que menos quisiera hacer a lo que menos más quisiera hacer. Por lo tanto, eso también no está mal, pero siempre y cuando sea gradual. Ahora, cuando no es gradual, vale decir, primero, ¿qué no quisiera hacer? No quisiera hacer ya la mentira, como esta chica dijo. Perfecto. Si tú pudieras dejar de ser persona y la mentira, porque ¿en qué reino vas a poner la mentira? Y la mentira, ¿en qué no te gustaría convertirte? Y agarra y te dice en, eh, en el diablo. O sea, ahí ya tú ves de que ya es debilidad yoica. Pero si agarraría y contestara, no quiero ser la mentira. Si tú pudieras dejar de ser persona y la mentira, ¿en qué no te gustaría convertirte? O no me gustaría ser un mole, por decirles algo. Un árbol porque es muy grueso, porque por decirles algo. Y si tú pudieras dejar de ser persona en qué y vegetal en qué no te gustaría convertirme, ay, no me gustaría ser, qué sé yo, un ratoncito, ¿ya? Ahí ha habido una graduación desde lo que menos le gustaría hacer y la respuesta más débil es la mentira. Pero ha habido después una graduación. Entonces vamos a decir de que sí, o sea, cuando a esta persona se la agrede y se la vuelve a agredir, es posible de que sus defensas se debiliten, pero en un primer momento, luego se refortalece. Luego, poquito a poco, la persona se refortalece. Porque o sea, si bien en un principio casi se desintegra por la respuesta, pero después se ha refortalecido, por lo tanto es una persona que requiere tiempo para fortalecerse. Vuelvo a repetir, depende mucho de la segunda catexia, ¿qué te ha contestado en la segunda catexia? Si te contesta, no quiero ser el diablo, y tú le dices, si tú pudieras dejar de ser persona, la mentira y el diablo, ¿en qué no te gustaría convertirte? Ah, no quisiera ser el mal o la peste. Entonces ya, pucha, esa chica está out, está desarrollando como les había dicho, estaba desarrollando una hebefrenia. Entonces ya tienes un diagnóstico certero de que esa chica está muy débil. ¿Me he dejado entender? Sí, le hice clarísimo. En realidad lo que me confundió fue que cuando yo leí la literatura científica también revela una fortaleza yoica adecuada, yo entendí que era algún concepto científico. Ahora entiendo que literatura científica se refiere a la bibliografía de la cual usted se está apoyando, ¿no es cierto? Claro. Que hacen este planteamiento. Ahora sí me quedó clarísimo, Lice. Fue un error de comprensión de lectura que tuve más que todo. Ahora sí, muchas gracias por la explicación. Bianca, tú querías decir algo. Ya te he anotado por si acaso porque has dado una respuesta positivísima. También Zulma, Tenía yo una Lorena pregunta, Cadima, Israel Lara y Bianca del Castillo hoy se ganaron algunos puntitos a favor. Soy Castillo, sin del, dice. ¿Perdón? Soy Castillo, directo, sí, dijo del Castillo. Ah, sí, Bianca Castillo, sí. Es Es, la es- mala costumbre. ¿Quieres en lo preguntar que se ha algo? Querías cortado, preguntar hace un ratito. sí, pero se me ha ido la pregunta en lo que se ha cortado la llamada y todo. Bueno, Voy a disculpar, Lice. no, está bien.
¿Alguien más que quisiera, que tuviera alguna duda sobre tiempo de reacción o desvitalización? Dicen, yo tuviera aquí una pregunta, es acerca de lo que es la desvitalización. Y ahí, o sea, es como que son tres catequías positivas y tres catequías negativas. Entonces, en la positiva, preguntarían, es como que nos respondería, no, quisiera hacer, digamos, lo que más me gustaría hacer es, nos diría uno de lo que es reino animal, que digamos puede ser un no. Y en lo negativo nos respondería también que no le gustaría ser un oso. Entonces no podría haber digamos, una confusión, digamos, en ahí. Entonces en este caso, ¿qué haría? No, en realidad el planteamiento que tú tienes, o sea, sucede. Primera respuesta positiva. Por ejemplo, ¿en qué no, o sea, no, en qué te gustaría convertirte? Me gustaría hacer, pongan un conejo. Primera respuesta negativa. ¿En qué no te gustaría convertirte? No me gustaría hacer un conejo. O sea, ponen lo positivo del conejo en las catexias positivas y lo negativo del conejo en las catexias negativas. A eso te refieres, ¿no? De que habría la misma respuesta, pero cambiando los atributos, cambiando los adjetivos. A eso te refieres, ¿no, Rocío? Sí, Ya, sí. pero esa es anulación, ¿no es cierto? O sea, la misma persona se está anulando sus respuestas. Segundo, en coherencia o adherencia a la realidad, que es un ítem de la evaluación cualitativa, ahí ustedes van a tener la respuesta a estas contradicciones. O sea, si hay una contradicción así tan manifiesta, tan flagrante, ¿no? O sea, hay una debilidad porque no hay principio de realidad, ¿no? O sea, tenemos un problema con el principio de realidad, pero la respuesta la vas a tener cuando lleguemos a adherencia o coherencia con la realidad. Pero ya sabes de que hay una anulación. La misma persona se está anulando. La misma persona se está descalificando. ¿Hecho? Sí, listo. Me quedaba entendido. Gracias, Liz. ¿Alguna pregunta más? Chicos, me gustaría que así como Israel, Bianca, María Isabel Martínez, Andrea, Esther Villarruel, Bause, me gustaría que pongan su foto. Muchas veces voy por la calle y me saludan y yo digo, ¿quiénes son? ¿Quién es? Y empiezo, es paciente, es alumno. Me gustaría que pongan su foto. Pilco, Nina, Betty, tu símbolo fálico es muy... el símbolo fálico que pones no me gusta. Quisiera verte. Lorena Cadima, quisiera saber cómo sonríes. Por lo menos ponme tu foto. Igual Jonathan Camacho, María Eugenia Fuentes Aldunate. O sea, no voy a decir a todo el mundo, pero por favor, pongan su foto.
Me llamó la atención Pilconina Betty, estás utilizando un símbolo fálico frente a psicólogos. Tiene un significado. Quiero verte, quiero saber cómo eres. Por favor, por lo menos su fotito. Para la próxima clase, su fotito. Si no, no los voy a aceptar. ¿Perfecto? Eso es ciudadanía digital. Es parte de la educación digital que tenemos que tener. Si no hay preguntas, si no hay más preguntas, me despido, chicos. A ver, quisiera de que hayan más preguntas, pero parece de que hay mucho silencio. Lisa, Elmer, dale. buenas tardes, Lisa. ¿Cómo estás, Elmer? A ti te conozco porque pones tu foto. Lisa, más que preguntas, aclaración. Supongo que en los tiempos de respuesta, eh, dependiendo de las características del sujeto, también se podría dar el caso de que puede haber un tiempo menor acompañada de una defensa fuerte, o es que no podría suceder esa situación. Es una situación muy, a ver, tiempo menor. Si tú pudieras dejar de ser persona, ¿en qué te gustaría convertir? Ay, me encantaría ser un ave. Entonces yo continúo. ¿Y qué tipo de ave? Porque saben de que pajaritos chiquitos, chiquitos, tienen una significación de dependencia materna y de regresión. En cambio, pajarracos grandotes, cuidado, tienen otra significación. Aparte de la evasión, ¿no es cierto? Aparte de todo lo que significa fobia, ¿no es cierto? Cuadro fóbico. Pajaritos muy de colores como picaflor, canario, tienen otra significación. Además, tienen la significación de seducción, ¿no es cierto? Bueno, entonces, esa respuesta no está mal y está empleando una defensa fóbica o una defensa histérica, o sea, ya tenemos que ver qué tipo de defensa es por el porqué de la respuesta, ¿no es cierto? Ha tardado un segundo en responder y sin embargo ha respondido con propiedad, pero ¿qué pasa si lo sigo agrediendo? ¿Qué pasa si ya no puede ser un pajarito que segunda catexia, si tú pudieras dejar de ser persona y animal, ¿en qué te gustaría convertirte? Y sigue dando respuestas rapidísimas y sigue dando respuestas sin ningún tipo de razonamiento. Es como ayer les decía, ¿no? Son las personas que tienen la respuesta y tiran, o sea, no soportan la ansiedad, la angustia y tiran donde sea la respuesta sin medir, sin calcular. Entonces, Elmer, en algún momento tal vez en la primera respuesta no ha habido problema, pero cuando tú lo sigues agrediendo, tanto en las catexias positivas como en las catexias negativas, el impulsivo va a tener que en algún momento cometer un error. Y si no comete,
si todas sus respuestas son mecanismos fuertes, ¡qué bárbaro! Es una persona hiperkinética, es una persona que no soporta tener, pero es una persona que no ha sucumbido, no ha utilizado mecanismos débiles, pero es muy raro. ¿Mm? Érase, creo que les he contado, pero vuelvo a repetirlo, érase una tesis sobre violencia intrafamiliar, pero no íbamos a testar ni investigar a la víctima, íbamos a investigar al victimador. Y el victimador, les he contado, creo, el victimador tenía una desvitalización gradual de los 20 casos que había estudiado la persona. Y yo decía, no puede ser que en los 20 casos todos sean una desvitalización gradual. Y le digo, a ver, amigo, tómame a mí, ¿cómo estás tomando el desiderativo? Y me dice el amigo tesista, me dice, si tú pudieras dejar de ser persona, ¿en qué animal te gustaría convertirte? Ya pues me desbarató, con razón, si le dice en qué animal, en qué vegetal o en qué mineral, lo convirtió en un test de identificación, pero ya no era el desiderativo. Entonces le jalé las orejas, tú no has pasado bien mi proyectivas 2, vete nuevamente 6 meses a conseguir otras personas porque no se les puede. Me he equivocado al tomarle, no puedes. Conseguir otras 20 personas y recién tomar bien el desiderativo. Y ahí salió precisamente, Elmer, la impulsividad. Es decir, todos tenían respuestas rápidas y todos tenían fracaso, shock, bloqueo. El que menos tenía era un no sometimiento a la consigna. Persistía en persona, 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 que es símbolo, que es signo, lo que significa debilidad yoica también. A ver, yo lo pongo así. Los seres humanos tenemos la capacidad de racionalizar. O sea, tenemos la capacidad de pensar, tenemos la capacidad de utilizar nuestra inteligencia. O sea, los seres humanos nos diferenciamos de los animales sobre todo por eso, por nuestra capacidad de creación, de imaginación, de fantasía, de lenguaje. Últimamente leía de que en antropología decían de que el ser humano es la definición última, es la persona que en conjunto y en sociedad pueden generar herramientas que favorezcan el buen vivir de la sociedad. Porque los animales no inventan herramientas, no inventan focos, no inventan computadoras. Y entonces la mayor característica era de que gracias a ese caminar en sociedad, nosotros podíamos inventarnos objetos intermediarios para vivir mejor. Y me parece una buena definición porque también es cierto. Entonces, chicos, cuando nosotros estamos tomando desiderativo,
y tenemos determinadas respuestas impulsivas, quiere decir que esta persona no mide consecuencias al dar respuestas. Por eso es de que les digo, es tan importante nuestro desiderativo, porque en cualquier tipo de conflicto, especialmente cotidiano, doméstico, cuando veamos respuestas muy impulsivas, esa persona, como hace un ratito les decía, es capaz de matar. Como no mide las consecuencias, puede matar a la persona a quien agrede. Y por lo tanto, desgraciarse la vida por siempre. Recuerdo una anécdota. Estaban saliendo del colegio unos adolescentes y se les ocurrió pelear por algo y empezaron a puñetearse. Uno de los adolescentes, furia, 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 agarra y lo puñetea al otro y resulta de que el otro con tan mala suerte que se desnuca y muere. Pero fue tan fuerte el porrazo que el otro adolescente le dio que la víctima murió. Chicos, terminó sus días, el adolescente terminó sus días en la cárcel. Se volvió adulto, sus días de adolescente, se volvió adulto en la cárcel porque tenía 18 años. O sea, ¿cómo por no frenar un impulso llegamos hasta matar? Sin querer, pero matar. Entonces, por eso es de que educar es frenar los impulsos. Por eso es que educar es reprimir. Y hay que reprimir bien. Porque si reprimes mal, está lo que a Israel le contesté. O sea, mucha represión de la agresión y cuando sale esta agresión se desborda. Entonces, es muy difícil, Elmer, de que esta persona de por sí impulsiva tenga respuestas totalmente coherentes. Y si lo hace, perfecto, pero tú tendrás que evaluar si has tomado bien. Y si has tomado bien, entonces ya es una persona fuerte, pero que no necesita mucha meditación, digamos, ¿no? Todas las personas necesitamos los normales, por lo menos cierta anticipación y planeamiento de lo que vamos a hacer, de lo que vamos a responder, aun sea con segundos de anticipación. No, estás muy furioso, pero estás hablando con tu mamá. No puedes faltarle el respeto, aunque estás furioso. No puedes hacerlo. Y eso es función superiórica. Reglas, leyes. Y las leyes requieren por lo menos, someterse a las leyes requiere por lo menos segundos de anticipación y planeamiento de lo que vas a responder. ¿Te respondí, Elmer? Sí, Licen, gracias. Bien. Chicos, hasta acá llegamos. Que tengan un buen día. Nos vemos el otro jueves a la misma hora. Chao. Hasta luego, Alicia. Nos vemos el miércoles, no el jueves. Nos vemos el miércoles. Traten de entrar el miércoles y traten de poner
su foto. No quiero ver I, J, B, M. Chaucito, hasta luego. Hasta luego, Lice. Hasta luego. Lice.